días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de servirle. Y de verdad le pido al Señor que los bendiga a todos ustedes, a cada uno de los que pueden ver estas enseñanzas, que puedan compartir conmigo la palabra de Dios. Que los bendiga grandemente y le conceda todas las peticiones de su corazón. Hoy quiero hablar de un tema bien duro en la palabra de Dios y que está muy de moda en nuestros tiempos, aunque muchos no se dan cuenta todavía, pero había sido advertido por el Señor Jesucristo, y hoy en día se están dando mucho la existencia de falsos maestros, e inclusive de falsos maestros que se introducen encubiertamente en las congregaciones para hacer daño, y otros que popularmente, utilizando los medios, tergiversan la palabra de Dios, y muchas personas están yéndose detrás de estas cosas, de estos cuentos, y están apartándose del camino del Señor, y hay que tener cuidado. Es por esa razón que quise compartir parte de esta enseñanza sobre los falsos maestros. Quizás en otra ocasión o quizás mañana terminaremos con esta enseñanza, pero hay que tener cuidado. Y quiero invitarlos que vayamos a Segunda de Pedro, al libro Segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver los primeros 6 versículos de este capítulo. Segunda de Pedro 2, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojándolos al infierno los entregó a pasiones de oscuridad, a prisiones de oscuridad, para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir y de vivir impíamente. Note que termina hablándonos de un ejemplo, que todas esas cosas que pasaron quedan de ejemplo para nosotros. Pero aquí lo que tenemos que ver, hermano, y es el foco de esto, es que así como en el Antiguo Testamento existían los falsos profetas que contradecían la verdad de los profetas verdaderos y hablaban solo cosas que querían oír, la gente quería oír. Asimismo, también hoy en día tenemos falsos maestros. Jesús lo anticipó en Mateo capítulo 24 y versículo 11. Jesús se lo comenta a sus discípulos. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Note que es muy claro el Señor Jesucristo cuando nos enseña aquí que falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la verdad, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que estamos viviendo situaciones como esta, donde hay muchos falsos maestros enseñando doctrinas torcidas, no la verdadera doctrina de Cristo, y muchos se van tras ellos. Hay falsos maestros enseñando a través de la televisión, a través de internet, a través de la radio,
en las calles, han hecho congregaciones pregonando y predicando una doctrina que no es la doctrina de Cristo. Otros falsos maestros por muchos años se han dedicado a predicar la palabra de Dios torcida, haciendo creer a los demás en imágenes, para los cuales ya está la condenación. Y el problema es que está llevándose a muchos, se están llevando a muchos engañados por estas falsas doctrinas, y por eso hay que tener cuidado. Y así como en el Viejo Testamento los falsos profetas contradecían a los verdaderos, así hoy también hay muchos falsos maestros que contradicen la sana doctrina, la doctrina de Jesucristo. De igual forma, estos falsos maestros tergiversan las enseñanzas de Cristo. El llamado aquí que nos hace Pedro, el apóstol Pedro, es a tener cuidado. Es a tener cuidado y cuidarnos de estos falsos maestros del día de hoy. Tenga cuidado con sus mensajes. Tenga cuidado con el internet, con los mensajes que hay en cadenas de televisión. Tenga cuidado con lo que enseñan estos falsos maestros. La recomendación es que usted mire, evalúe estas enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Y cualquier duda que usted tenga, usted la va a aclarar en la palabra de Dios. Por eso nosotros predicamos palabra de Dios. Para que usted tenga base de cómo defenderse o cómo apartarse de estas falsas doctrinas. Muchos de estos falsos maestros tergiversan la palabra de Dios, la tuercen de manera que ellos puedan sacar provecho y ganancias. Y cuando vemos aquí en Pedro, en 2 de Pedro, lo que estábamos leyendo, dice que muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos. Y aún muchos de los escogidos serán engañados. Tenga cuidado porque ellos están buscando la manera como enriquecerse a sí mismos. Como en otros tiempos también, hoy los falsos maestros están más interesados en enriquecerse que en enseñar la verdad. Y el versículo 3, aquí en 2 de Pedro 2, dice: y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Claro que tienen una condenación, pero mientras tanto están engañando a muchas personas que aún han iniciado en el camino de la verdad, en la doctrina de Jesucristo, y son desviados por estos falsos maestros, proponiéndole o prometiéndole prosperidad, prometiéndole que ya no van a tener más problemas, prometiéndole que van a tener dinero, que su situación económica se va a mejorar, prometiéndole amor, inclusive prometiéndole que van a tener amor, y en base a eso están engañando a mucha gente. Tenga cuidado, mi hermano. Dios no perdona eso. Dios nos da 3 ejemplos aquí de que Él no perdona el pecado. De esa manera. Por eso Él tuvo que enviar a su Hijo amado Jesucristo para que muriera en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pero esta gente que conocen la verdad y aún así la tergiversan, tendrá su juicio con el Señor. Miren el versículo 4. Al 6 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservada al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza. Ahí nos está diciendo ese versículo, hermano, que si Dios no perdonó a esta gente, pues primero a los ángeles que pecaron,
si no perdonó a la gente antigua y trajo el diluvio sobre ellos, si no perdonó a los habitantes de Sodoma y Gomorra y fue destruida por el fuego, tampoco perdonará a estos falsos maestros. Es necio pensar que podrán evitar el juicio final. Dios juzga el pecado y no escaparán del juicio los pecadores que no se arrepientan. Pero el llamado de atención de nosotros en esta mañana, si usted ya conoció a Cristo, usted es salvo, sus pecados le fueron perdonados, pero usted tiene que mantenerse firme en la sana doctrina, en la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no ha conocido a Cristo, no se deje engañar. Busque la sana doctrina. Busque una iglesia donde prediquen la Biblia, donde la Biblia sea la autoridad, no palabras de hombre. Tenga cuidado con esto. No se deje engañar por estos falsos maestros que están por doquier. Por eso en 2 de Timoteo, el capítulo 4, nos pide el apóstol Pablo que prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, porque habrán tiempos en los cuales no se sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán del oído la verdad y se irán tras las fábulas. Mucha gente hoy en día se está yendo tras las fábulas. Y eso que le parafraseé está en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 3. Tengamos cuidado con esto. Y usted, hermano, que conoce la verdad, mejor es que prediquemos la palabra para que muchos conozcan sobre los falsos maestros que están predicando falsas doctrinas y están apartando a mucha gente del camino, como dice aquí Pedro, apartando a mucha gente del camino, y la palabra de Dios entonces es blasfemada. Pero nos habla directamente de esto porque ya había escuchado a Jesucristo que lo había advertido. Pero en el libro de Judas, Judas, versículo 4, el libro de Judas, versículo 4, también nos habla de estos falsos maestros. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos que se introducen encubiertamente. Judas está diciendo que ya están, pero dice ya estarán. Pero lo cierto es que hoy en día, hermano, nada más ponga ciertos canales de televisión y usted se va a dar cuenta, si usted conoce un poquito la palabra de Dios, de las mentiras que están hablando. Jesucristo dijo, en el mundo pasaréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces no está diciendo, Jesucristo no dijo, vas a tener riquezas económicas, vas a tener propiedades, no te vas a enfermar nunca. Cristo no dijo eso. Entonces, si estos falsos maestros están hablando de esta forma, son falsos maestros encubiertos que están tergiversando la palabra de Dios. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Léase con calma este segundo libro de Pedro, donde Pedro nos advierte de la existencia de estos falsos maestros, y hoy en día abundan las falsas enseñanzas, llevando a muchos por el camino del error, directo a la muerte. Hermanos, hablemos la palabra de Dios. Prediquemos sobre Cristo para que los demás aprendan y no se dejen engañar por estos falsos maestros. Que Dios les bendiga.